personas es un libro sagrado para muchos inspirado por Dios. Sin embargo, a través también del estudio, de las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, se ha podido establecer que no solamente ha sido inspirada por Dios, sino que también ha tenido la influencia del ser humano, del hombre. Y es esa influencia del ser humano la que ha hecho que este término de la reencarnación sea confuso para muchos y para muchos haya desaparecido de este libro que es la Biblia. La Biblia tiene grandes enseñanzas, es indiscutible. Sin embargo, dentro de esas grandes enseñanzas también se ocultaron allí intereses personales de dirigentes, de patriarcas, de muchas personas que querían dominar el pueblo, y la forma como podían hacerlo era a través de la religión, a través de la creencia. Sin embargo, no era así al principio. Al principio, los primeros cristianos o el cristianismo primitivo tenía uno de sus representantes que era Orígenes, que vivió en el año 180, del 185 al 254 después de Cristo. Orígenes era considerado padre de la iglesia, de la ciencia de la iglesia, y consideraba que Jesús no era de naturaleza de Dios, sino que Dios lo había creado para traer su mensaje de fraternidad y amor a los hombres. Para él era una especie de regalo de Dios a la raza humana para procurar la salvación de la humanidad. Dios, en su infinito amor, según la creencia de Orígenes, era ese Padre amoroso que permitió que este ser iluminado, que este espíritu, Jesús, el ser más grande que ha pisado la tierra, pudiera venir a nuestra humanidad, tomar carne en este mundo para darnos un ejemplo de amor, un ejemplo de un camino a seguir y mostrarnos la verdad de las enseñanzas que Dios traía para nosotros, para dejar de lado esos pensamientos de ese Dios vengativo y traer un Dios de amor, un Dios paternal, amoroso a todos sus hijos. Otra de las teorías de Orígenes era que para ellos consideraban los primeros cristianos en la preexistencia del alma. Ellos creían que el alma existía antes de nacer, en su vida después de la muerte y en la salvación universal. Creían también los primeros cristianos. Todas las almas, en la salvación universal de todas las almas, y defendió también los cambios de estados del alma cuando entra al cuerpo y cuando sale de él. Cuando entra al cuerpo tomando la carne, tomando una nueva vida, y cuando sale de él ya con su cuerpo espiritual, llegando a la patria espiritual y siguiendo allí su nueva vida en el mundo de los espíritus o en el mundo de las almas. ¿Qué otras cosas defendía Orígenes y cuáles eran las bases de esta doctrina, de este cristianismo primitivo, que no solamente Orígenes, sino Tertuliano y también Arrio constataban y creían todos ellos en estas mismas premisas? El individuo alma-cuerpo es una etapa más en la existencia del alma-conciencia interior. Alma-cuerpo, ¿qué es? El ser espiritual encarnado. Y el alma-conciencia interior, ¿qué es? El espíritu, la inteligencia, la individualidad, el que tiene conciencia, el que actúa, el espíritu. Según ellos, cada alma viene a este mundo fortalecida por las victorias y debilitada por las derrotas de sus vidas anteriores. Cuando se nace con el cúmulo ¿de qué? De esas experiencias que traemos de nuestras existencias anteriores. ¿Cuáles son esas experiencias? Pueden ser experiencias positivas que nos dejan a nosotros fortalecidos,
que nos empoderan y que nos ayudan a mantenernos firmes en ese deseo de salir adelante, y nuestras derrotas que sirven ¿para qué? Para aprendizajes nuevos. ¿Y qué ocurre? Pues que esas derrotas de nuestro pasado muchas veces vienen en formas de culpas, en formas de situaciones que debemos vivir en esta experiencia nueva para nuestro crecimiento y nuestro adelantamiento. Pero entonces lo que quiere decir es que en esta existencia que vive el ser humano, en la presente existencia, es el producto de todo lo que ha ganado en sus existencias anteriores. Según la opinión de Orígenes, unas almas eran movidas hacia el bien y otras eran movidas hacia el mal. Ellos creían en que habían unos espíritus que de alguna manera inspiraban a la humanidad, a los seres humanos nos inspiraban para actuar, a veces hacia el bien y a veces hacia el mal, pero siempre, según ellos, nos dejaban nuestro libre albedrío para que con él consintiéramos o no esa acción positiva o negativa. Entonces, ellos también creían efectivamente en que nosotros estamos rodeados de espíritus, como lo corrobora también la doctrina espírita, y que muchas veces son ellos quienes nos dirigen. Sin embargo, siempre respetando nuestro libre albedrío, porque ese es uno de los mayores poderes que Dios nos ha concedido al ser humano, es el libre albedrío. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser responsables de nuestras acciones y poder obtener el fruto de esas acciones. Porque si no, ¿dónde estaría el mérito de nuestro actuar? No habría mérito, porque si todo fuera inspirado por los espíritus y nosotros actuáramos de acuerdo nada más a lo que ellos nos dicen, pues no tendríamos nosotros la libertad de conciencia de elegir y no podríamos obtener el mérito, la enseñanza, la capacidad para poder desenvolvernos nosotros mismos. Según ellos, el alma antes de nacer tenía sus propias tendencias que enfocaba hacia el bien o hacia el mal. Entonces nosotros, para ellos, ya en esa época, en los primeros cristianos, ya entendían que nosotros somos espíritus que tenemos tendencias, que esas tendencias pueden enfocarse hacia el bien o hacia el mal, pero que cada uno debe ¿qué? Estudiarse para saber aquellas que lo inducen al mal, poder ir trabajándolas y corrigiéndolas. Bueno, si esto es así, y si ya desde los primeros cristianos se entendía estos principios que nos dejan ver que efectivamente creían en ¿qué? En la reencarnación. Porque cuando dicen que el alma vivió antes de nacer y que después de morir sigue viviendo y que traemos nuestras conquistas o nuestras derrotas para esta nueva existencia y así vamos construyendo esa historia nuestra, quiere decir que se creía en la reencarnación. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué actualmente se dejó de creer en la reencarnación y para muchas doctrinas la reencarnación no tiene nada que ver con el cristianismo? ¿En qué momento se eliminó la creencia en la reencarnación? Entonces, a través de la historia nos presenta estos personajes, Justiniano y Teodora. Justiniano, emperador, Teodora, su esposa. Antes de Justiniano y antes de Teodora, estuvo Constantino I, que en el concilio de Nicea trató de sacar la reencarnación de los textos bíblicos, de los textos sagrados. Sin embargo, aunque él quiso que eso fuera arrancado del conocimiento de los cristianos, era una creencia tan arraigada aún que no logró su objetivo. Aún así seguían propagando la doctrina de la reencarnación. Entonces aparece Justiniano y Teodora, y Justiniano convoca al segundo concilio de Constantinopla. Allí asumió una postura consensuada todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque Justiniano, de forma unilateral,
elimina cualquier referencia de la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchos dicen, y los historiadores dicen, que esa decisión fue influenciada por su esposa Teodora. Teodora era una mujer que había sido actriz, bailarina de circo, y además de eso se cree que fue una meretriz o trabajadora sexual, llevándolo a los términos actuales. Y ella, por ese afán de querer, de poder, porque la catalogaron como una mujer cruel y ambiciosa, influenció a su esposo para que eliminaran de la Biblia el término de la reencarnación. También porque ella, bajo su mando, había hecho que muchas de sus excompañeras trabajadoras sexuales que la reconocían y que hablaban de ella, acerca de su pasado, de sus vivencias durante ese proceso que ella vivió, las mandó a asesinar. Las mandó a asesinar. Entonces, ella, con ese sentimiento de culpa y queriendo tapar todo esto, ayudó a que su esposo eliminara el término de la reencarnación de la Biblia. También hay una situación que ella profesaba una doctrina, la doctrina de los monificistas. El monificismo, ¿qué quería y qué estudiaba esa doctrina monificista? Era una doctrina que estudiaba que Jesús solo era de naturaleza divina, no tenía nada de humano, solo era Dios que había venido al mundo, una parte de Dios como su hijo, pero de ahí también nace esta trilogía de la Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, queriendo decir que Dios como Padre, Jesús como Hijo y el Santo Espíritu, el Espíritu Santo que le denominan, era el mismo Dios que se había transformado en estos 2 seres nuevos, que era Jesús y el Espíritu Santo, para dar nacimiento de allí a la Santísima Trinidad también. Entonces, observemos cómo siempre el ser humano, queriendo el poder, queriendo manejar a la gente, el Justiniano le decían el Cesarópolis, queriendo decir que cumplía funciones de César, pero también cumplía funciones de Papa. Entonces tenía los poderes económicos y políticos de la región, pero también dominaba la parte religiosa. Entonces él se hizo consagrar como un líder, no solo de las políticas, sino de la religión, y por eso logró el consolidar en este concilio que fuera retirada la palabra reencarnación de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por eso, nuestra insistencia en discernir muchas veces lo que está escrito en este texto sagrado, porque muchas cosas ya han sido investigadas y ya ha sido constatado que la mano del hombre, del ser humano ambicioso, ha puesto su mano allí para dominar a las masas, para poder manejar sus intereses, para lograr ellos sus objetivos, para poder tener a un pueblo sumiso y dedicado a lo que ellos fueron imponiendo cada vez más en cada concilio y en cada modificación, estos dogmas de la iglesia, ¿sí? Sin derecho a refutarlos. ¿Por qué? Porque eran el César, eran los emperadores, eran todos ellos unidos también a los líderes de la iglesia. Sin embargo, en esa época se dio que también a los papas, a un papa, Vigilio, lo cogieron y lo retuvieron durante un tiempo como una forma de presión. Lo retuvieron y no lo dejaban salir, prácticamente, si lo llevamos a los términos actuales, una especie de secuestro, con el ánimo de presionar para que la iglesia estuviera de acuerdo en estos cambios y en estas cosas que se estaban haciendo. Era una forma de presión.
Si estaba privado de la libertad, no podía manifestarse a menos que estuviera de acuerdo con el emperador. Entonces, ¿qué hizo este papa? Le tocó ceder en ese momento también a las necesidades y a los intereses de este emperador. Es historia y está en las páginas de internet, en los estudiosos han estudiado mucho sobre este tema. Entonces, aún a pesar de que la palabra reencarnación fue extraída de los textos de la Biblia, vamos a encontrar allí que por más que quisieron eliminarla, siempre hay evidencia de que se creía en la reencarnación. Una de esas fue que la venida del Mesías fue anunciada. En Malaquías 4, 5 y 6, hay una profecía y dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que el gran y terrible día antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces, aquí anuncia que va a venir ¿quién? El Señor. Le dicen que el gran y terrible día. Bueno, son las formas de expresión de la época. Pero dice y anuncia que va a venir primero ¿quién? Elías. Elías iba a venir antes de que viniera el Señor. Y en esa venida de Elías, ¿qué iba a hacer? Volver el corazón de los padres hacia sus hijos y de los hijos hacia sus padres. ¿Para qué? Para fortalecer esos lazos de unión de padres y de hijos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con esa profecía? Estando Zacarías, que era el esposo de Isabel, un día en el templo, orando con gran fervor, era un hombre mayor y su esposa también ya tenía avanzada edad. Sin embargo, él y ella nunca habían podido tener hijos y estaban con un anhelo grande y le rogaban a Dios que ojalá ellos pudieran en algún momento tener un hijo, porque eso en esa época era una bendición para el hombre y para la mujer. Y la mujer que no podía dar a luz hijos era muchas veces estigmatizada porque no podía dar herencia a su esposo en el legado de la familia. Y se le aparece, dice la escritura, un ángel del Señor y le dice, Zacarías, tus ruegos han sido escuchados. Dios te escuchó. Tu esposa va a quedar embarazada y te va a dar un hijo y tú lo llamarás Juan. Y le comenta cuál va a ser la misión de Juan. Y esa misión de Juan le dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ahora, si comparamos el texto anterior con este texto, vemos ahí que efectivamente, ¿quién iba a ser Juan? Juan iba a ser aquel que venía con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y cuál era la misión? Inclinar el corazón de los padres hacia los hijos y preparar la gente, el corazón de los seres humanos, de las personas. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Hay concordancia, ¿verdad? Esa es una de las primeras señales de que el profeta Elías, que había vivido hacía muchos siglos, era en estos momentos, venía con una nueva misión, la misión de preparar el camino para que Jesús pudiera traer sus enseñanzas. ¿A través de qué? De un nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo era el hijo de Zacarías, que iba a ser llamado Juan y que iba a ser primo de Jesús, porque Isabel era familiar de María de Nazaret.
Ahora, estando Jesús ya en su ministerio, en un momento en el que él estaba predicando, vinieron los discípulos de Juan y lo buscaron y hablaron con él. Juan estaba preso. Cuando ellos se fueron, Jesús se refiere a Juan en los siguientes términos. Y les dice a las personas que están con él, ¿buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Ya había sido anunciado desde Malaquías que Jesús iba a venir y que iba a tener alguien que le iba a preparar el camino. En este caso, iba a ser el profeta Elías, pero como el profeta Elías no podía venir porque ya había desencarnado hace siglos, entonces él dice, y si están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Por qué Jesús hace esta aclaración? Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Porque resulta que Jesús en algún momento de su ministerio dijo muy claramente que no podía revelarnos todas las cosas, que tendría que dejar algunas cosas sin decirnos, porque la mente del pueblo no estaba preparada para comprender esos conceptos. Muchos que escucharían este concepto de Elías, de que Elías ya vendría y que estaba ahí y que era Juan el Bautista, no podrían comprenderlo, mientras que otros más adelantados a su tiempo, que comprendían la reencarnación, para ellos era natural que pudiera ser Juan el mismo Elías. Y estando entonces Jesús en el monte Tabor, se da aquel fenómeno de la transfiguración. Es un momento en el que Jesús se aparta de sus discípulos y los deja orando y él se va al monte Tabor y allí se tiene un encuentro espiritual, un encuentro con el profeta Elías y con Moisés. Allí estaba él con ellos y sus discípulos asombrados. ¿Cómo es posible? Ahí está Elías, está Moisés y Jesús está hablando con ellos. Jesús hablaba con ellos y ellos los podían ver porque ellos se habían manifestado. Y esa capacidad que las personas tienen de ver los espíritus se llama mediunidad. Y es una facultad que algunas personas tienen más desarrolladas que otros y de diferentes aspectos. Pero eso es otro tema. Sin embargo, cuando Jesús desciende de allí del monte, sus discípulos se quedan consternados. Bueno, y no había dicho la escritura, la profecía, que Elías iba a venir. ¿Y por qué vimos a Elías ahí con Jesús y con Moisés? Entonces, ¿qué pasó? ¿Elías vino o no vino? Entonces sus discípulos le preguntan, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y hay que matarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Eso es una prueba más de que Jesús en ningún momento desmiente la reencarnación. Por el contrario, él da crédito, asegura y da certeza y confianza a sus discípulos de que efectivamente Juan el Bautista era el mismo Elías. Este es otro pasaje de la Biblia donde nosotros podemos, analizándolo, encontrar allí implícitamente la existencia
de la vida antes de nacer y la pluralidad de las existencias, o sea, la reencarnación. Cuando Jesús iba entrando al pueblo, encuentra allí un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Y qué pasa? Cuando sus discípulos lo vieron, le preguntan, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron, ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Cuando ellos se refieren allí a que este hombre hubiera podido nacer ciego por sus propios pecados y era ciego de nacimiento, ¿qué nos da a entender? Tuvo que haber vivido antes de nacer para poder pecar. ¿Qué es pecado? Cometer un error. Ese es el significado de pecado, error. Nosotros, si ellos le estaban haciendo esta pregunta a Jesús, es porque sabían que él hubiera podido pecar en una existencia anterior o en otras existencias, y por eso había nacido ciego. ¿Por qué? Porque para ellos la creencia en la reencarnación era una verdad, la conocían, la tenían, la profesaban, sabían que había esta ley, que era una ley de Dios, la ley de la reencarnación. Sin embargo, Jesús dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y dicen que tomó barro, lo humedeció y se lo puso en sus ojos y le dijo, ve y lávate. Y cuando él se lavó y vino, ya había recobrado la visión. Entonces, ¿por qué? Nosotros no necesariamente es la ceguera del cuerpo la que Jesús quería curarnos. Jesús siempre quiso que nuestra ceguera espiritual encontrara la forma de despertarse para ver las realidades espirituales, las realidades de la inmortalidad del alma, para que pudiéramos comprender y entender, como él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y al no ser de este mundo, el reino no lo podemos conquistar con las cosas materiales, ni con nuestras conquistas materiales, ni con el poder efímero que tenemos hoy. Es una conquista interior, moral, espiritual, y esa es la manera como nosotros podemos conquistar ese reino. En otro momento, estando Jesús conversando con sus discípulos, y nuevamente le preguntan sus discípulos, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los judíos del Hijo del Hombre? Y ellos le responden, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros más que Jeremías o uno de los profetas. Ahí en ese trecho, cuando ellos le dicen a Jesús que podría ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o un profeta, seres que habían vivido hace siglos, ¿qué quiere decir eso? Que ellos pensaban que Jesús era la reencarnación de alguno de esos profetas. Sin embargo, como dice aquí, Simón Pedro, tomando la palabra, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no fue la carne ni la sangre que te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una inspiración que recibió Pedro en ese momento para que él pudiera entender y comprender que Jesús había sido enviado por Dios. ¿Y por qué dice Jesús que ni la carne ni la sangre se lo ha revelado? Porque él con su propia capacidad y con su propia inteligencia de pronto no había tenido la capacidad de ese discernimiento. Pero como estamos rodeados de espíritus y ellos nos inspiran, el mundo espiritual superior inspiró a Simón para que pudiera ratificar que Jesús era el espíritu más evolucionado que ha pisado la tierra, enviado por Dios para conducir este pueblo, que este pueblo un poco arraigado en la materialidad, con muchas situaciones
con creencias muy fuertes en el Dios castigador, en el Dios que a sangre y fuego acaba con todo. Aún así, a pesar de todo el amor que Jesús traía, de esa enseñanza que nos trajo, ¿qué terminamos haciendo? Llevándolo a la crucifixión. Y este es un pasaje de la Biblia que realmente deja aún más claro que la reencarnación sí se encuentra en la Biblia. Esta es la conversación que tuvo Jesús con Nicodemos. Nicodemos, doctor de la ley, conocedor de las enseñanzas de los libros sagrados de la época, era del Sanedrín, y este hombre tenía curiosidad de conocer a Jesús, porque él veía que era un ser que hacía tanto bien, hacía tantas curaciones, su mensaje de amor, de perdón, y para él era importante conocer a Jesús, pero eran tan grandes sus miedos, aquellos, los fariseos y aquellos que iban en contra de las enseñanzas de Jesús y que querían mantener las leyes mosaicas en su rigor, se fue en medio de la noche, bien tarde, cuando ya nadie se diera cuenta de que él iba a procurar a Jesús. Y lo busca y le dice a Jesús que él reconoce que él es enviado de Dios, porque si no fuera enviado de Dios no podía realizar esos prodigios que él realiza. Y Jesús le contesta, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque Nicodemo le pregunta que qué es necesario para alcanzar el reino de los cielos. Y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él se imaginó él así, avanzada edad, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿cómo? Él entendía la reencarnación, bueno, sí, necesito volver a nacer, pero yo ya estoy viejo, ¿cómo hago para volver a nacer? ¿Cómo hago para volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Algunos dicen que en este pasaje el agua y el espíritu se refiere al bautismo. Sin embargo, en las investigaciones que llevamos a cabo para esta charla, en la época de Jesús era una creencia y estaba establecida la circuncisión. El bautismo lo implementó y lo instituyó Juan el Bautista. No era una creencia general que se practicara por los judíos. Algunos lo hacían, otros no lo hacían. Ese bautismo. Solamente se bautizaron aquellos que quisieron escuchar el mensaje de Juan el Bautista y que creían que en el momento oportuno llegaría el Mesías y que siguieron este mensaje de preparación que venía a realizar Juan en estos seres que quisieron empezar esa nueva vida. Entonces, en los términos en los que se refería en la época de Jesús, en el idioma del arameo, las palabras tenían diferentes significados y en muchos de ellos, para ellos, el agua era el símbolo de lo material, del cuerpo, de la materia. Y el espíritu, pues, era el alma para ellos. Y dice, Jesús aclara, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Vamos a estudiar esta parte. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es.
Y nosotros, si una madre da a luz un hijo, ¿qué da a luz? El cuerpo, que es una composición de los genes del padre y los genes de la madre, y viene con una información genética, y la genética, entonces mi hijo tiene rasgos del papá, tiene rasgos de la mamá. Lo que es nacido de la carne, carne es, tiene el origen allí. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, el espíritu es uno solo, que toma la carne para nacer. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, y así es todo aquel que es nacido del espíritu. El espíritu, el alma, no sabe de dónde viene. Si Jesús hubiese pensado que al nacer el cuerpo, con él nacía el espíritu, en el momento de nacer ese cuerpo, un espíritu nuevo, ya recién creado por Dios, nació ahí, en ese cuerpecito. Tendríamos conocimiento del origen de ese espíritu, porque fue creado al mismo tiempo que su cuerpo. Sin embargo, dice que no sabe de dónde viene. ¿Por qué? Porque viene de otras experiencias, porque ya vivió, porque estuvo viviendo otras experiencias carnales y en esta oportunidad nace en un nuevo cuerpo con el cúmulo de todas sus experiencias. Dice, y no sabe a dónde va. ¿Cómo no sabe a dónde va? Porque va al mundo espiritual, y en el mundo espiritual hay muchas moradas, como dijo Jesús. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y esas moradas son los lugares a donde nosotros llegamos de acuerdo a nuestras conquistas evolutivas, al amor que hayamos practicado, al servicio que hayamos dado, o a nuestros desvíos, a nuestras equivocaciones, a nuestras caídas. Llegaremos allí a la espiritualidad, a esos lugares o regiones más acordes con nuestro estado de evolución. Si estuviéramos seguros de que el alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo y que tiene un sitio fijado a donde ir, sabríamos entonces que el alma ya estaba o condenada al fuego del infierno o salvada en el cielo eterno. Mas Jesús dice que no sabe a dónde va, porque hay muchos lugares a donde pudiera ir este espíritu, porque necesita seguir adelante y seguir preparándose para sus nuevas experiencias, hasta que a través de sus conquistas evolutivas, llegando a ser espíritus puros, dejemos de reencarnar. El espiritismo entonces nos esclarece por qué la reencarnación es una necesidad para el espíritu. ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Si nosotros estamos hoy aquí y decimos que tenemos una existencia y que todavía Dios, según nuestra programación, tal vez tenemos que programación de 50, de 70, de 80 años, o tal vez algunos más jóvenes dirán que tienen mucho tiempo, pero de pronto sus programaciones están a los 30, a los 40, o niños que tal vez no alcancen a llegar a su madurez. Son etapas muy cortas de la vida. La vida material es infinitamente corta en comparación a la existencia del espíritu inmortal. Y como espíritus inmortales, no nos es posible que en una sola vida, en una sola experiencia física de tan corta edad, así sean cortos 100 años, vamos a alcanzar a purificarnos, vamos a alcanzar a ser siquiera como fue Jesús, o como fue un Francisco de Asís, o como fue una Teresa de Calcuta, o como fue un Gandhi, o como han sido un Chico Xavier, o como es en la actualidad un Divaldo Pereira Franco. Personas que han sido y que son un gran ejemplo de entrega, de amor, de conquistas espirituales.
Ahora, ¿por qué es necesario reencarnar para poder alcanzar esa perfección? Dice, sufriendo la prueba de una nueva existencia, es que nosotros vamos evolucionando, vamos burilando nuestro espíritu, vamos modificando nuestras imperfecciones, vamos conociéndonos y cambiando y mejorando. ¿Para qué? Para ser cada día más iluminados, más amorosos, más entregados y más acordes al modelo a seguir que fue Jesús. Y pregunta Kardec en la pregunta 167 del Libro de los Espíritus, ¿cuál es el objetivo entonces de la reencarnación? Expiación, mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la justicia de Dios? La reencarnación viene a ratificar que Dios es un Dios de amor, justo y bueno, y que a todos nosotros nos concede las mismas oportunidades. Y ustedes dirán, ¿cómo que nos concede las mismas oportunidades? Sí, claro, porque fuimos creados, según la respuesta de la pregunta 115, sencillos o simples e ignorantes. Todos nacimos, fuimos creados por Dios en esos términos, simples e ignorantes, con tan aptitudes tanto para el bien como para el mal. Pero ¿qué ha pasado? Que Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Y ese es el libre albedrío, el que no hemos sabido utilizar y lo hemos utilizado de forma equivocada, creyendo que la libertad es libertinaje, creyendo que la libertad es hacer cuanto queramos sin tener en cuenta las consecuencias. Y entonces es cuando la expiación, el doctor dolor, el doctor tiempo, las nuevas experiencias más sufridas, con limitaciones, con circunstancias, son las que van haciendo que nosotros tomemos conciencia de ese regalo maravilloso, de ese instrumento que Dios nos concedió, que es nuestro libre albedrío, la capacidad de elegir, pero también tener la capacidad de asumir las consecuencias de esas elecciones. La justicia de Dios está en esto, miren. ¿Cómo explicar la miseria al lado de la opulencia, al lado de la riqueza? ¿Cómo explicar las enfermedades de nacimiento? ¿Cómo explicar las genialidades? ¿Cómo las explicamos? Si no es a través de la ley de la reencarnación, unida a otra ley que es igualmente justa y demuestra la bondad de Dios, que es la ley de causa y efecto, de que somos herederos de nosotros mismos y si nos dedicamos a consumir vicios, a tener malas actitudes, a actuar en contra de nuestro prójimo, vamos a tener que reivindicarnos con las leyes de Dios, con nuestra propia conciencia, a través de experiencias dolorosas, de enfermedades congénitas, de miserias, de circunstancias que nos van a hacer apreciar lo que en otro momento no apreciamos. La vida que Dios nos concedió, la oportunidad de tener un cuerpo, de vivir una experiencia material para nuestro crecimiento, y lo que hicimos fue abusar de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades intelectuales, porque no las enfocamos hacia el bien y hacia el progreso, sino las enfocamos hacia nuestras pasiones, hacia nuestros deseos. En algún momento, Raúl Teixeira, en un momento, él es espírita brasilero, reconocido, también ha escrito libros mediúmnicos, es una persona que contaba en alguna de sus experiencias que entró a un restaurante muy elegante en una calle de la ciudad y estando allí iba entrando y vio a una mujer escarbando en la basura y la mujer sacaba la comida de la basura y ella enseguida comía. Él se quedó muy consternado, le dolía mucho, le parecía muy triste esta situación. Sí, se sentó en el comedor, estaban sus amigos con quien él estaba compartiendo y entonces sus amigos le decían, pero ¿qué vas a pedir? Pero él se sentía que no era capaz de pedir nada porque él se sentía que él cómo iba a estar comiendo una comida deliciosa en este restaurante y esta pobre hermana comiendo de la basura.
y cuenta él que se le aparece un espíritu amigo y le dice que no, que sí es necesario que sintamos compasión hacia esta mujer. Sin embargo, ella estaba expiando, ella estaba viviendo una prueba, una situación que por su sentimiento de culpa, ella estaba hoy cosechando de aquello que había sembrado. Había sido, le dijo el Espíritu, ¿tú leíste el nombre de la calle? Sí, lo leí. Dijo, bueno, él fue ese político que pidió, que tuvo gran reconocimiento, pero que hizo daño, que martirizó, que hizo muchas cosas condenables en esa época. Y sin embargo, aún así le pusieron el nombre de esta calle a este hombre. Y él, por su sentimiento de culpa y su remordimiento inconsciente en esta existencia que está allí comiendo de la basura, pidió, lo atrae su sentimiento de culpa hacia esa calle con ese nombre que es una reencarnación de él anterior. Y no es que ella pueda comer diferente, ¿no? Si alguien le da algo de comer, ella primero lo tira al suelo, lo ensucia y después se lo come. Su conciencia no la deja que ella coma algo que esté limpio, que esté bueno, en buenas condiciones. Miren entonces que a veces nosotros no conocemos el pasado de nosotros, pero si observamos nuestra existencia, si observamos este momento, la vida que tenemos, lo que hacemos, nos daremos cuenta, queridos hermanos, de que lo que somos hoy es el producto de todo lo que hicimos en nuestro pasado. Así que hagamos el autoanálisis. ¿Qué tan buenos somos? ¿Qué tan caritativos? ¿Qué tendencias buenas o malas tenemos? Y aquellas que son buenas, fortalezcámoslas. Y aquellas que nos hacen daño, le hacen daño a nuestro prójimo, aquellas que no nos dejan avanzar en el camino a seguir al Cristo, a Dios, empecemos a fortalecernos para combatirlas. El Evangelio, según el Espiritismo, nos dice que cuando de los efectos queremos remontarnos a las causas, la reencarnación aparece como una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley de la naturaleza. Solo la reencarnación puede decirle al hombre de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra, así como justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. No podemos nosotros justificar las desigualdades sociales, las enfermedades de nacimiento, las situaciones que presentan las personas, tan buena que es esa persona, pero mire que en la vida le va tan mal. Todo eso se justifica a través de la ley de la reencarnación unida a la ley de causa y efecto, porque todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto. En el libro de León Denis, El problema del ser, del destino y del dolor, León Denis asegura que después de una temporada en el espacio, el alma renace en la condición humana, llevando consigo la herencia buena o mala de su pasado. Renace y aparece en la escena terrestre para desempeñar en ella un nuevo acto del drama de su vida, pagar sus deudas anteriores, conquistar nuevas potencias que faciliten su ascensión y aceleren su marcha hacia adelante. Estamos inexorablemente condenados a la felicidad, al progreso, al bien, al amor. Nosotros, los que queremos todavía complacernos en las felicidades efímeras, en las situaciones que solamente nos generan placer, placer momentáneo y placer que tiene consecuencias espirituales, morales, placer que más adelante, no solamente en otras existencias, sino desde esta misma existencia, van a llevar a nuestro espíritu a querer resarcir
depurar, limpiar, pero que costará, como dice el Evangelio, llanto y crujir de dientes, porque no supimos aprovechar la oportunidad que Dios nos ha concedido en esta existencia. Por eso, queridos hermanos, trabajemos en ese proceso de ascensión. Algunos dirán, no es fácil, tengo un vicio que lo tengo desde hace mucho tiempo. Algunos dirán, lo he tratado de hacer, pero cada rato caigo nuevamente. Hermanos, no nos demos por vencidos. Todos podemos salir adelante, todos podemos alcanzar el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es la felicidad real, no la felicidad que dan los vicios, las pasiones, el orgullo, la vanidad, nuestro egoísmo, el deseo de figurar, no. El deseo de hacer nuestra voluntad independientemente de que hagamos sufrir o no a los que nos rodean. No, esa no es la felicidad que Dios y Jesús nos prometieron. La felicidad real está en la paz de conciencia, está en el poder decir, hoy no le hice mal a nadie, hoy hice todo el bien que pude, hoy me amé a mí y por ende pude amar a mi prójimo. Me amé a mí porque cuidé de mi cuerpo, de mi espíritu, porque lo nutrí con lecturas edificantes, porque lo nutrí con acciones en el bien, porque trabajé y luché para ser mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Y el espíritu de nuestra mentora Juana de Ángelis, la mentora de Divaldo, el guía espiritual de Divaldo Pereira Franco, dejó este mensaje que es un mensaje consolador para todos nosotros. Tengámoslo presente. La omnisciencia divina que programó el espíritu para la gloria solar le propicia desde los orígenes de la creación los recursos adecuados para su autorrealización y el desenvolvimiento de los valores adormecidos en lo íntimo, alcanzando escalón a escalón los elevados niveles de la sublimación y de la plenitud. Nadie huye al destino que le está reservado, que es la conquista de la paz real y la victoria total sobre las pasiones. Paso a paso se va superando incluso bajo las imposiciones del sufrimiento, cuando se niega a los nobles impositivos del amor y elevándose sin cesar rumbo a la espiritualización. La improvisación no forma parte de esas leyes soberanas, encontrándose delineados los objetivos existenciales y los recursos propios para que se torne factible el encuentro de las conciencias, la personal y la divina. Corresponde al ser humano el deber de invertir esfuerzo y sacrificio incesantes, trabajando la conquista de las luces del conocimiento y las bendiciones del sentimiento para apresurar su propia felicidad. Recordándose que Jesús dirige la nave terrestre y Dios administra el universo. La marcha es inexorable, rumbo a la gran luz que a todos nos baña desde ayer. Jesús es la gran luz, queridos hermanos. Y nosotros estamos aquí para seguir esa gran luz. Si nosotros no lo hacemos por amor, lo lograremos a través del dolor, porque el dolor santifica, porque el dolor nos ayuda a nosotros a volver los ojos hacia nuestro Creador, a doblegar nuestro orgullo y a reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Jesús no lograremos avanzar en esa marcha inexorable hacia la conquista de la verdadera felicidad. Y una muestra de ello es ese hijo pródigo. Queridos hermanos, nosotros somos los hijos pródigos.
¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho a nuestro Creador, Señor, dame una oportunidad? Ayúdame, Señor. Esta vez sí voy a hacer las cosas bien. Esta vez yo voy a hacer las cosas de una manera mejor. Este hijo pródigo pidió su herencia, se fue, la malgastó. ¿Qué hacemos nosotros a veces con nuestra existencia, con el don de la vida, el regalo que Dios nos concede de una nueva existencia? Venimos al mundo y nos olvidamos que nuestro Padre, el Señor de la vida, nos dio esta oportunidad en este cuerpo para nuestro mejoramiento, para nuestro crecimiento, para servir, para amar, para mejorar, para evolucionar. Y nos dejamos envolver por la materialidad y nos dejamos envolver porque somos jóvenes y tenemos la vida por delante, porque tenemos una inteligencia y somos brillantes y tenemos grandes capacidades intelectuales, o porque tenemos poder económico, o porque tenemos títulos, porque tenemos conquistas materiales. Pero somos indigentes morales, porque no trabajamos en la conquista interior, en el amor que debemos tenernos, porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Hoy inclinémonos ante el amor de Dios y aquella situación que no hemos logrado superar, queridos hermanos, aquella situación que nos cuesta trabajo dominar. Pongamos de nuestra voluntad, pongamos ese sacrificio, esa fuerza interior en pro de vencernos a nosotros mismos. La lucha es contra nuestras tendencias, contra nuestras imperfecciones, contra aquello que nos aleja de Dios y conquistemos el bien, el amor y la paz. Esa es la invitación de esta noche, queridos hermanos. Para eso es que Dios nos da la oportunidad de reencarnar, porque si no lo logramos en esta existencia, muy seguramente con llanto en nuestros ojos, con gran dolor en lo profundo de nuestra alma y después de depurar nuestro espíritu en la vida espiritual durante tal vez largo tiempo, sufriendo las consecuencias de nuestros desvíos, Dios en su infinito amor, cuando sienta nuestro arrepentimiento sincero y nuestro deseo de volver al bien, nos concederá una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y para ir a conquistar ese camino que nos lleva hacia Él. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por su atención en esta noche.